Estamos a 7 de mayo y estamos a pocos días de celebrar un día muy especial, un día que se celebra en todo el mundo, al menos occidental, que es el Día de la Madre. Casi en toda familia que tienen la oportunidad de hacerlo, celebran este día que es motivo de gozo y alegría, agradeciéndole a las mamás que hay en cada hogar su sacrificio para educarnos, para corregirnos, que por amor y con dolor en sus corazones tuvieron que disciplinarnos, pero con dedicación y entrega. Tenemos que reconocer, tal vez alguno no lo quiera reconocer, pero yo puedo decir que de alguna manera siempre fue una influencia correcta, buena, que forjó nuestra vida, que le dio forma, que nos preparó para lo que somos hoy. Pero nos podemos preguntar, ¿por qué será que el Día de la Madre se celebra más que el Día del Padre? De hecho, primero se empezó a celebrar la Madre y muchos años después, yo creo que algunos padres protestaron, ¿y por qué a nosotros no? Entonces empezó a celebrar el Día del Padre. Pero tenemos que reconocer que en muchas familias, es la madre quien ha marcado la diferencia en la vida de sus hijos y no es el padre. Tenemos que reconocer que las madres han marcado las vidas nuestras y lo han hecho mucho más que nuestros padres, aunque a veces los padres sin tanta presencia, lo poco que han estado, han sido determinantes también en nuestra vida, y no estamos menospreciando a los padres hoy, simple sencillamente que el énfasis es para la madre, porque escuchamos en la palabra de Dios que nuestro Dios dijo: honra a los padres. ¿Así dice la Biblia? No dice honra a los padres, se intuye que dice honra a los padres, pero no está escrito así. Y acuérdense que en la Biblia cada punto, cada coma tiene un propósito y un punto de fijación. Él dijo: honra a tu padre y a tu madre. También dijo: no menosprecies el consejo de tu madre. O sea que Dios hizo énfasis para la madre. Y hoy vamos, sin menospreciar a los padres, a entender esto. Vemos que tenemos que reconocer que desde que nacimos, nuestras madres estuvieron más en contacto con cada uno de nosotros. Cuando eras ese bebito que saliste del vientre de ella te puso en su pecho. Y lo primero que buscamos fue su pecho para amamantarnos, para cuidarnos, abrigándonos con sus brazos, cuidándonos del frío. Lo primero que hacen es arroparnos, buscar que no te enfríes, cuidando tu cabecita, sintiendo tu protección, su calor, y eso está grabado en lo más profundo de nuestro ser, que aunque no lo razonamos, cuando entendemos esto y lo vemos repetidas veces, porque millones de seres humanos, millones de veces, ese evento se ha repetido. Tal vez con no mucha ropa en algunos lugares, pero en otras veces con más, según el clima. Lo importante es que la posición y el cuidado de la madre ha estado presente. Sus brazos cuidándonos, dándonos calor, y en pocas palabras, la mamá está entregando
gran parte de sus vidas para nosotros, los que somos hijos. Hoy queremos recordar a estas grandes mujeres a quien la gracia de Dios, hoy queremos recordar a estas grandes mujeres a quien la gracia de Dios les concedió ser madres. Tenemos que entender que es una gracia, porque leemos también en la Biblia que no todas las mujeres son madres ni serán madres. Pues hay mujeres a quienes Dios no les ha dado hijos. Pues también, para ellas tiene otro propósito para sus vidas. No el de ser madres, tiene otros propósitos. De tal manera que los propósitos podrían ser muy variados. Ser empresarias, ser el apoyo de la familia, ser consejeras, ser, directoras de empresa, como hoy tantas mujeres están empezando a ocupar lugares en el mundo empresarial y no tienen hijos. Tal vez estén casadas, pero no tienen hijos. Lo importante está que la labor de una mujer que no tiene hijos puede ser tan o más importante que alguna madre. Pero lo importante es que aquella madre que tuvo un hijo, estamos viendo el cauce que hizo con aquella criatura que Dios puso en sus manos, los cuales, esos propósitos de las mujeres que no tendrán hijos, los cuales serán grandes y maravillosos. Pues, ¿por qué digo que los planes de las mujeres que no van a tener hijos van a ser grandes y maravillosos? Porque son parte del plan y del propósito de Dios para la vida de esta humanidad. Las tiene contempladas. No se ha olvidado de ustedes aquellas que no tienen o les han dicho que nunca van a tener un hijo. Aunque Dios, vemos en la Biblia que hay personas a las que eran estériles y cuando la gracia de Dios vino sobre sus vidas, obró el milagro. Si tu deseo es llegar a ser madre, no pierdas el deseo, no pierdas el anhelo. Piensa siempre y dile: Señor, en tu tiempo, en tu momento, si tú lo quieres, tu milagro sucederá. Amén. Ahora hay cientos de pensamientos e ideas que tratan de describir a una madre. Cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia definición de lo que es una madre. Sin lugar a dudas, nunca habrá las palabras suficientes para describir a una madre. Pero, ¿qué hay en la vida de una mujer? ¿Qué hay en la vida de una mujer de sexo femenino? Ella nunca sabe cuál es su fuerza. Una mujer no conoce qué tan grande es su valor y su valentía y sus capacidades. Definitivamente una mujer de sexo femenino nunca conocerá de lo que es capaz de hacer por amor hasta que se convierte en madre. Hasta el momento que se convierte en madre, entonces va a darse cuenta de lo que es capaz de hacer por amor a sus hijos. Cuando predicamos sobre el tema de la madre, casi siempre hablamos de las madres que la Biblia nos menciona, madres de personajes famosos como Jocabed, que fue la madre de Moisés. Podemos hablar un mensaje de Jocabed, otro mensaje de María, la madre de nuestro Señor Jesús, o de Eunice, la madre de Timoteo, de la abuela de Loida, la mamá de Eunice, que todo lo que hizo para que su nieto fuera el gran Timoteo. Hay un libro, una carta que escribió Pablo a Timoteo, primera y segunda carta, todo por la labor que hicieron estas mujeres. Y así encontramos muchas otras en la Biblia. Pero en esta ocasión vamos a hacer algunas reflexiones sobre una mujer, de una madre que no era del pueblo de Dios, que no era judía,
era una judía, no era judía, era una gentil de la tierra de Canaán. O sea, en la Biblia se le describe a esta mujer como una cananea. Pero su grande amor por su hija y su lucha y su esfuerzo para bendecirla con una gran fe fue de tal manera tan fuerte que impresionó a nuestro Dios, Señor y Salvador, Cristo Jesús. Y hoy, por medio de la vida de esta mujer que tenía una hija gravemente enferma, atormentada, contestaremos esta sencilla pregunta: ¿cómo es una madre? ¿Cómo es una madre? Tal vez hay muchas madres recientes que acaban de tener hijos que a veces no saben cómo actuar o cómo hacer, o no se han dado cuenta de lo que importante que es para la vida, la existencia y el desarrollo de sus hijos, entregarse como esta mujer lo hizo. Y vamos a hacer una lectura que está en Mateo 15, del 21 al 28. Dice la palabra: saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Con esto podemos ver que una madre es alguien que está dispuesta a todo por la vida de sus hijos. Leemos en el versículo 22: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús se había retirado a la zona norte de Israel para prepararse para lo que iba a enfrentar. Y sabía que en esas áreas sus enemigos no lo buscarían. Pero como estaba en una zona fronteriza al norte del país, de aquella región nos dice que salió una mujer cananea. Quiere decir que traspasó los límites de la frontera para buscar a Jesús. Y tenemos que reflexionar también que los cananeos y los israelitas eran enemigos ancestrales. Recordemos que los judíos y los gentiles no se llevaban cordialmente. Y además era la cuestión de sexo. Una mujer no podía acercarse a hablar con un hombre si no había un hombre con ella. Entonces se pensaba que era una mujer vulgar, que se acercaba a un hombre sin estar guardada o protegida por un varón que dependiera de una familia, fuera hija o fuera esposa o fuera una madre. Pero no cualquier mujer podía llegar a hablar con un varón. Tenemos que entender las costumbres de ese tiempo, las costumbres del oriente, de tal manera que encontramos que ahí a Jesús, que él iba caminando además con sus discípulos. Y dice que aquella mujer le salió al encuentro. Y cuando vio que venía Jesús, seguramente preguntó, supo, le llegaron a decir, le dijeron: ¿dónde está? ¿Qué está haciendo?
y ella fue a buscar y indagó dónde estaba, y cuando lo vio, empezó a gritarle. Y dice la palabra que le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Quiere decir que ella, cuando utiliza esta frase, Hijo de David, estaba enterada y conociendo, le habían contado, le habían platicado, ella sabía que los judíos estaban esperando al Mesías, en griego el Cristo, que quiere decir el que baja del cielo, el que descendió del cielo, el que vino del cielo. Quiere decir que venía un gran profeta, un gran hombre de Dios, pero a veces no entendían la dimensión de que no nada más era un gran hombre de Dios, sino que era el mismo Hijo de Dios eterno, que venía a tomar un cuerpo y a estar entre nosotros. Pero en las profecías de la nación de Israel se le conocía como el Hijo de David, porque estaba profetizado que el Mesías sería hijo del rey David. Y eso de que el rey David había pasado 900 años antes de que Cristo llegara. 900 años antes. Quiere decir que era una profecía que siglos tras siglo tras siglo se seguía repitiendo, y la gente esperaba. Y cuando, por eso los fariseos, cuando oyeron que Jesús dijo que él era el Hijo de David, ¡wow!, se ofendieron y dijeron: pues ¿quién te sientes? ¿Quién te crees? Y por eso quisieron matarlo, porque no aceptaron y reconocieron que él verdaderamente era el Hijo eterno de Dios. Aquella mujer se arriesgó a ser maltratada, burlada, a ser despreciada por sus amigos y conocidos de su tierra, ya que salió de la nación para buscar a un judío con el que no se llevaban. Pero acabamos de leer que esto es lo que la llevó a atreverse, lo que la llevó a no importarle que la burlaran, que la menospreciaran, que era la gran necesidad que tenía como madre por su hija. La amaba tan profundamente. ¿Cómo es una madre? Una madre genuina, real, verdadera en el concepto. Es una mujer que ama profundamente y está dispuesta, no le importa sufrir el ridículo, la burla, la presión social o lo que sea, con tal de buscar la ayuda que necesita para sus hijos. Por eso vemos que la amaba tan profundamente que consideraba propio el problema de ella. Cuando le gritó a Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Le dijo a Jesús: ten misericordia de mí. Una madre siempre sufrirá en su propio cuerpo, en su mente y en su corazón lo que le sucede a sus hijos. El amor por su hija era una auténtica identificación, una unión de vida, lo que sentía entre ella y su hija. Era una profunda penetración. El dolor de su hija era el dolor de ella. Y lo que ella sufría, ella lo hacía porque se había entregado tanto como lo es una madre que salió, una hija que salió de su propio cuerpo, y como decimos que es carne de mi carne. Podemos comprender esta mujer porque cuántas madres están experimentando lo que aquella mujer experimentaba. Tener a hijos bajo la influencia de Satanás. Tal vez en formas diferentes, pero al fin de cuentas tenemos que reconocer que el diablo, Satanás, sigue presente en este mundo y sigue lastimando y dañando familias, hogares, y atacando principalmente a los niños, a los jóvenes, para destruir la integridad de la familia. Y ese ataque siempre lo ha hecho, y al diablo nunca le han fallado sus estrategias.
Por eso encontramos que los ataques de Satanás en nuestra vida actual y presente se hace una identificación con esta mujer. Pero de todos modos vemos que nuestros jóvenes, nuestros hijos están viviendo en pecado y muy lejos de los caminos de Dios. Y muchos de ellos están siendo atormentados por el mismo Satanás. Una madre, por tanto, es alguien que siente el dolor de sus hijos como su propio dolor. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, acabamos de leer. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Con estas palabras podemos identificar que esta mujer ya había visto médicos, ya había visto muchos intentos de sanarla, de cuidarla, ya había experimentado muchas situaciones buscando su sanidad y de todas ellas había estado frustrada. Probablemente habría consultado a sus líderes religiosos, pero cuando una persona está atormentada o poseída por un demonio, aquel cuerpo es usado por ese espíritu maligno para hacer cosas obscenas, agresiones, ofensas, o busca destruirse a sí mismo. Si tú te puedes recordar, el endemoniado gadareno lo encadenaban y destruía aquellos grillos y aquellas cadenas. Estaba poseído por miles de demonios. Y esta muchacha, ella dijo, por un demonio. No sabemos si era uno o varios, el Señor lo supo. Lo importante es que ella le dijo, es gravemente atormentada. Probablemente aquella muchacha gritaba y daba gritos. ¡Ay, mami, ayúdame! ¡No me deja, no me deja! Muchas veces cuando queremos enfrentar y ordenamos a algo, a mí me ha tocado escuchar las voces de los espíritus malos. Nunca es la voz de la persona, siempre es una voz que viene del mundo de las tinieblas. Es mía, no la voy a soltar. Hace muchos años enfrenté por primera vez a una muchacha que estaba endemoniada. Cuando le ordené al demonio que se callara, se tuvo que callar, porque la autoridad que tenemos como hijos de Dios, como creyentes, es la autoridad de Cristo, no nuestra. Cristo es el Dios eterno, poderoso, que tiene autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio y espíritu maligno. Cuando tú estás consciente de eso, sabes que un creyente en Cristo nunca puede ser poseído por un demonio, porque Cristo vive en nuestros corazones. Pero podemos ser atormentados por espíritus malignos, atormentados con ideas de culpabilidad. Tú tuviste la culpa, por eso el Señor nos estaba hablando del espíritu de culpa. Nos estaba hablando del resentimiento, de la falta de perdón. Son espíritus que atormentan nuestras vidas, aún siendo cristianos. Y tenemos que ordenarles que salgan de nuestra vida, rechazarlos y no darles la puerta abierta. Seguramente aquel espíritu maligno le contestaba a la mamá, es mía y me pertenece. Cuando yo estaba con esta muchacha, le dije, ¿tú quieres que Él esté en ti? Me dijo, no, ayúdeme. Fue cuando dije, aquí ya es donde entramos. Porque hay gente que no quiere dejar al espíritu maligno. Se sienten empoderadas o empoderados, se sienten que tienen influencia, sus negocios y todo dependen de ella, y como decimos vulgarmente, le venden su alma al diablo.
O sea, han hecho un tracto diciendo no me importa con que me vaya bien aquí, no importa que me vaya al infierno. Ni cuenta se dan de lo que están diciendo. 100 años en este mundo gozando de los placeres y de las cosas que el diablo les puede proveer. Pero la muerte eterna es lo más terrible, que ni se imaginan de lo que puede suceder. Pero aquella mujer, aquella madre, entendía que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. Ten misericordia de mí. La madre viendo sufrir a su hija pidiéndole la ayuda a su madre que no le podía dar. Por eso muchas veces de nosotros andamos buscando la ayuda por todos lados y no nos damos cuenta que solamente en Jesús está el camino de nuestra salvación, de nuestra liberación, de nuestra ayuda, del milagro que necesitamos. Ninguna persona en el mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona como lo hace el corazón de una madre. Cada enfermedad lo sufre, cada fracaso lo sufre, cada tristeza lo sufre, cada tropiezo lo sufre. Todo lo que experimentan los hijos o las hijas, ese dolor también lo experimentan las madres. A veces pensamos nosotros que como jóvenes o que vivimos la vida y que decimos, ay, nuestro papá no sufre tanto. No es cierto, ni te imaginas tú que eres un joven que me estás escuchando o que me estarás escuchando. Nuestras madres, nuestros padres sufren profundamente nuestros fracasos, nuestros dolores, nuestras enfermedades. Recuerdo cómo Lupita sufría cuando Dani, de 4 o 5 años, tuvo un ataque de asma y de ahí quedó asmática. Lupita y yo estábamos pintando las puertas de nuestro consultorio, de nuestra clínica. Lupita era una mujer excepcional. Alguien dirá, ¿por qué era su esposa? No, era mi esposa, pero Dios me regaló una persona maravillosa. Y les digo, con ella, lijando puertas, pintando las puertas. Tienen 35 años las puertas de nuestro consultorio. Pintada por ella, le pusimos laca automotiva, las lijamos, son de cedro, las mandamos a hacer, pero nosotros las pintamos porque era tanto el dinero que nos costaban. Y fueron como 12, 13, 14 puertas para todo lo que teníamos. Y estábamos lijando y nos poníamos unas pañoletas y estaba yo con la pistola, la pistola de pintar, y él tenía un tiner especial y estábamos cubiertos porque nos pringaba aquella, y estábamos pintando y se hizo una nube del tiner. Cuando llegó Dani, la llevaron de la casa a la muchacha y dijo, aquí Dani, papi, y entró, dijo, Dani, hija, salte, esto no está bien para ti, pero inhaló tanto el tiner ese que entró en un espasmo bronquial y empezó a ahogarse, la llevamos a la clínica de Mérida, le metieron antihistamínicos, cortisona, le dieron oxígeno y todo y la sacaron del cuadro y a partir de ahí quedó asmática. El diablo siempre me dijo, tú tienes la culpa. Yo sabía que no, pero el diablo así es. Lupita a partir de ese momento empezó con un sufrimiento por la enfermedad de su hija. Porque cada que llegaba una noche bajaba la temperatura, había humedad. Y empezaba Dani. Y el vientre aquí, la parte se le sume. Y quieren salir, se les sume. Y no pueden respirar y tienes que darle broncodilatadores y la famosa bombita. Y pasaron años. Hasta que un día el milagro llegó, siempre orando por ella, pidiéndole, qué médicos, qué chochitos, qué homeopatía, qué la hierba, qué todo probamos. Hasta que un día oraron por ella y sanó. Desde entonces no ha vuelto a tener. De repente como le entra el miedo y dice, papá, siento como que el asma le olvida, te reprende ese espíritu de mentira y de engaño.
Pero cómo sufrió Lupita pasándose las noches abrazándola. Si alguien tiene que agradecerle a Dios por esa madre, soy yo. Porque nos turnábamos para que ella durmiera. Y Daniela, yo sé que ella extraña y ama mucho a su mamá. Pero lo importante es que una madre es la que sufre todo lo que le pasa a los hijos. Una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos, sus carencias, sus tristezas, sus dolores, como su propio dolor. Así también quiero decirte que Dios nos ha dado a las mamás para ser sus manos. Fíjense, las manos de Dios, los ojos de Dios, la boca de Dios para cada uno de nosotros, para protegernos y hablarnos, porque nadie siente más claramente el dolor de un hijo o de una hija que una madre, y con tristeza podemos decir que muchas veces no las valoramos hasta que es demasiado tarde. Tú que estás aquí, estás reflexionando, te estás dando cuenta, el mensaje de Dios es para ti, porque todos tenemos una madre. Algunos ya no las tenemos, pero tal vez fue demasiado tarde de no haberlas valorado, de haberlas honrado. Así también Dios, nuestro Padre Celestial, se duele también como nuestras madres. Por eso digo que Dios les hizo que ellas fueran sus manos, sus ojos y sus bocas. ¿Por qué? Porque la boca de la mamá bendice al niño, porque la boca de la mamá lo alienta, la boca de la mamá le dice, aunque el niño no sea tan agraciado, como a veces decimos, qué lindo eres, qué precioso mi hijo. Yo digo, ay, pues no sé de dónde le ve. ¿No es cierto? Por eso yo aprendí que para la mamá no hay niño feo. Todos son los más hermosos, los más lindo es mi hijo, qué lindo es mi hijo. Y yo nada más digo, amor de madre. Tenemos que darle gracias a Dios por nuestras madres. A veces no nos damos cuenta hasta que las perdemos. Así también Dios nuestro Padre Celestial se duele. Él también se duele al ver nuestras necesidades y sufrimientos. Por eso nos dio a nuestras madres, para que ellos nos muestren el amor de Él para con nosotros. Son el instrumento, son el vehículo, son la persona que Él usó. Es más, te usó a ti para ser madre y ahí puso en tu vientre a ese bebé. Es que mi esposo y yo, no, ese es el cuento físico. Cada niño vino del propósito del cielo. Dios tiene millones de seres allá en el cielo que Él va a enviar, que todavía anda buscando a quién se lo va a poner. Cuando Él envía, hace que una célula masculina y femenina se unan y empiecen, y ahí manda aquel ser. Donde fueron formadas todas las cosas que en su libro estaban escritas. Deja de lamentarte, Dios te diseñó. Eres una criatura especial, eres una persona especial. Tienes los ojos, el cabello, la estatura, el color de piel, el cuerpo que Él te dio. Deja de quejarte, de lamentarte. Vives, gozas. Puedes ser feliz, contento, porque Dios te puso en el vientre de una madre. Dáselo fuerte. Una madre es alguien que nunca se rinde por sus hijos. Leemos, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces ella estaba gritando, Señor, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues a voces tras nosotros. Y a los discípulos, ella seguía, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y seguía, y no se rendía.
Hasta que llegaron los discípulos, ya Señor, ya córrela, ya mándala a volar. Ya nos enfadó, ya mira, toda la gente se nos queda mirando con la mujer esa gritona que está allá atrás. Pero era una madre angustiada, afligida, que anhelaba la bendición para su hija. Jesús les respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto es motivo de una reflexión que no quiero ampliar mucho para no robar el tiempo al mensaje. El Señor Jesucristo realmente, Él venía con una misión: venir a buscar a las ovejas perdidas de Israel, de la nación de Dios. El mensaje de salvación venía primero para la nación de Israel. Después, en el plan de Dios era, después de que la nación de Israel fuera salva, entonces los israelitas iban a proclamar el evangelio a todas las naciones. La nación lo rechazó, lo crucificó, pero estaba dentro del propósito del plan de Dios. Los 12 discípulos se convirtieron, los 12 eran judíos, y Él envió a esos a todas las naciones. Pero primeramente el propósito era la nación de Israel. Por eso no podía distraerse ni a estar sanando a otra gente de otras naciones, de otros países, porque primeramente había sido enviado a la nación de Israel. Esta madre clamó por misericordia, pero en lugar de misericordia recibió silencio de parte del Señor. Aún los discípulos la mandaban callar, pero ella no se rindió, ella fue persistente, ella no se dio por vencida, pues era la vida de su hija la que estaba en juego. A veces nos dicen: no es posible. Bueno, es que necesito que atienda a mi hijo. No es posible. Bueno, ay, te pones a llorar. No se dio por vencida, ella insistió. La vida de su hijo estaba en juego. Una madre no se rinde cuando ora por sus hijos, no se rinde al aconsejarlos, aunque la respuesta a sus oraciones no llegue como ella espera, en el tiempo que ella espera. Esa madre no deja de clamar, no deja de esperar, no deja de confiar en que sus oraciones serán contestadas. ¿Cómo es una madre? Una madre nunca se rinde, no deja de clamar, no deja de esperar, no deja de confiar en que sus oraciones serán contestadas. Amén. Nunca se rinde, nunca deja de luchar por ayudarlos. No se doblega nunca en su fe, confiando en que Dios obrará un milagro en sus vidas. ¡Wow! ¡Qué maravillosas son las madres! Si hay un ejemplo de perseverancia, de fe y de amor en este mundo, son las madres. Las madres que no se cansan, que no se rinden, que no se dan por vencidas al clamar e interceder y estar todo el día, todo el tiempo, aunque están cocinando, están diciendo: Padre, ayuda a mi hijo, Padre, ayuda a mi hija, Señor, haz un milagro, Señor, ábrele sus ojos, ábrele su entendimiento, dales el trabajo, ayúdenles en los estudios, ayúdenles en la escuela, y están intercediendo, y muchos de los hijos no se dan cuenta que son lo que son por las plegarias de sus madres. Y debido a esa perseverancia, ellas alcanzan grandes milagros a favor de sus hijos y de sus hijas. Entonces dice la Escritura que ella vino, estaba detrás de los discípulos gritando y diciendo, y ellos caminando hacia la casa, y yo digo que corrió, se adelantó y se le puso enfrente y dijo: Señor, dice que se postró, se arrodilló y se puso. Esto indica un reconocimiento. Cuando tú te arrodillas y le dices, en el tiempo aquel, la palabra Señor solamente se usaba en vez de Dios. Entonces, como los judíos no querían pronunciar el nombre de Dios, decían Elohim.
oh Señor. Cuando aquella mujer se postró, dice la Escritura, dice, ¿dónde está la lectura? Ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Una cosa debemos de saber y de entender. En esos momentos, antes de que Cristo pueda ministrar, tiene que hacer antes de que Cristo pueda ministrar, tiene que hacer nacer la fe en el corazón de la persona que lo busca. Una cosa debemos de saber, entender y comprender en estos momentos. Antes de que Cristo pueda ministrar, tiene que hacer nacer la fe en el corazón de la persona que lo busca. ¿Por qué creen que el Señor nos usa a los directores de alabanza, a los que cantan, a los músicos, y a mí cuando les digo, necesitamos prepararle una atmósfera? No puede ser que Dios se manifieste en una atmósfera de borrachera, de mariachi, donde la gente está adulterándose y está haciendo palabrotas y chistes groseros, una fiesta mundana. Si eso tuviéramos aquí, ¿será que Dios estaría obrando milagros, consolando personas? Dios se manifiesta cuando le preparamos la atmósfera, el lugar, para que Él glorifique su nombre, porque se le anhela, se le desea, se le procura en ese lugar. Por eso es tan importante que tú llegues a tiempo. Llegas tarde ya cuando ya la alabanza ya está terminando. Al cabo yo vengo nada más a la comunión, nada más después vengo, bueno, y ahí entrego mi ofrenda. Ah, no, lo más importante es la predicación, te has equivocado. El momento de tu adoración es el momento donde Dios te va a obrar el milagro para tu vida. La predicación es la respuesta que Dios da para bendecir al pueblo, porque Él siempre quiere bendecirnos. Pero a veces venimos nada más por el pan que nos alimenta y Dios no nos importa. Queremos que Él nos dé de comer. Queremos hacernos rey para que nos dé de comer. Pero nuestra adoración, nuestra alabanza. Por eso es importante que ella se postró. Adoró. Es un acto de adoración. ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué tanto tiempo te postras en tu casa, ahí junto a tu hamaca o tu cama? ¿O sales al patio de tu casa y te agarras de limón y clamas a Dios y lo alabas declarándolo el Rey del universo, el que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible? Para recibir ayuda tiene que haber un corazón sincero, un corazón genuino, que confía y cree en Él. Jesús, el Hijo eterno de Dios, puede hacerlo y quiere hacerlo. Esto era lo que Jesús estaba haciendo con la mujer, despertando su fe en ella. Tenía que aprender a ser persistente. Tenía que aprender a insistir. ¿Por qué? Porque estábamos viendo que era un tiempo donde Jesús no había sido enviado para los gentiles, había sido enviado para los judíos. El pan de los hijos es el motivo de otra predicación. ¿Y cuál era el pan de los hijos? Lo que ella pedía. El pan de los hijos es la liberación
cuando somos quitados de demonios que oprimen nuestras vidas. Ese es el pan de los hijos que Dios preparó primero para su pueblo y hoy sigue siendo para nosotros su pueblo, la liberación. Tenía que aprender persistencia, humildad y confianza. Cualidades que demostró sin lugar a dudas, porque ella manifestaba lo que Dios puso en el corazón de todas aquellas mujeres que son madres. Esta mujer manifestó lo que Dios puso en el corazón de todas aquellas mujeres que son madres, que les puso persistencia, humildad y confianza. Se postró, es decir, adoró, se humilló, lo declaró Señor. ¿Cómo vienes delante de Dios si no lo reconoces Dios, si no lo reconoces el Todopoderoso, si no lo reconoces el Señor y el Rey de tu vida? Cuando ella dijo, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, los dueños de sus vidas. En aquellos tiempos los amos eran los dueños de la vida de sus esclavos. Ella estaba reconociendo que cuando Dios le dijo, no es bueno darle el pan, la liberación a los perros. En esta traducción pusieron perrillos, pero realmente dijo la palabra perros. Y él le dijo, sí, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Un perro le pertenece al amo. Es el dueño total de la vida de ese perro. Ella estaba diciendo, te reconozco que tú eres mi dueño, mi Señor, mi Dios. Por eso se postró, lo adoró y le dijo, dame esas migajas, que seguramente de cada que se parte un pan caen. Fue cuando el Señor Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Jesús vio que la fe en él que esta mujer tenía era como el dueño, el Dios creador, el que sustenta el universo. Esta mujer creía que el poder de Jesús, como lo Dios que era, trascendería el tiempo y el espacio, porque no le dijo, ven y sana a mi hija, ven a mi casa, sana a mi hija. No, le dijo, sánala. Estaba creyendo y entendiendo. Imagínense qué envergadura de su fe, de la confianza de esta mujer, del reconocimiento en la personalidad divina de Dios, donde dijo, aunque mi hija está en mi tierra, allá en mi país, si tú dices la palabra, si tú la sanas, ella va a ser sana. Quiere decir que ella sabía lo que Dios ya nos ha enseñado a nosotros. Dios es el Dios del tiempo y del espacio. Para Él no hay tiempo y no hay distancia. Dáselo fuerte. No hay forma de describir esta escena solamente escuchando la voz de Jesús. Cuando Él dijo, oh mujer, grande es tu fe. Es impresionante la escena como se estaba llevando. Jesús vio que era fe en Él como el Dios creador, como el dueño que sustenta el universo. Esta mujer creía que el poder de Jesús como Dios trascendía el espacio y el tiempo, que con tan solo decir una palabra el milagro sucedería. Entonces respondió Jesús, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Quizá en tu vida las cosas no han salido como tú esperabas con respecto a la vida de tus hijos. Quizá la enfermedad no ha mejorado. Quizá ellos aún no han dejado el vicio
Posiblemente, en lugar de dejar esas malas amistades, se han involucrado aún mucho más en su problema. Pero yo te pido que tu fe siga inquebrantable, que tu fe siga intacta, manteniéndote insistente, humilde, con confianza, que esa fe inquebrantable que Dios le ha dado a las madres permanezca. Jesús está mirando tu corazón. Jesús dijo que iba a estar en medio de su pueblo. Jesús está aquí. Tú no lo ves. Me impresiona que a veces cuando termino de predicar, se acercan algunas hermanas y me dicen: pastor, cuando usted estaba predicando, de repente empecé a ver una luz allí en el altar y vi a Jesús parado detrás de usted. Otros me han dicho que han visto a Jesús caminando, paseando por aquí. Y yo le digo: Señor, ¿cómo a ellas sí les das la oportunidad de verte? Y a mí Dios me dice: no necesitas verme, mi palabra lo dice, por tanto es verdad. Él está aquí hoy, mirando y mirándote a ti, y conoce tu necesidad. Él quiere que lo reconozcas como lo que Él es. ¿Quién es Él? Jesús, el Hijo de Dios, que vino al mundo, que venció en la cruz a todo poder de las tinieblas, y está aquí escuchando tu oración y la petición de tu corazón. Dios respondió a la oración de aquella mujer. Hágase como tú has dicho. Y su hija fue sanada, que fue liberada, sacado aquel demonio de la vida de su hija. Los demonios tienen que oír a la voz del Dios Todopoderoso, que es nuestro Señor Jesús. Por eso, esa fe es la que ha permitido que el Señor obre maravillas en la vida de muchos hogares, y hoy lo obrará aquí en la vida de tus hijos, seas hombre o seas mujer. Si tienes esta fe, Dios va a obrar un milagro en la vida de tus hijos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe declara que para Él no hay nada imposible. Ahora el poder de Dios se está derramando sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, obrando milagros que le hemos estado pidiendo. El Señor está aquí. Él conoce nuestras necesidades, tu petición como madre de familia. Yo quiero darle la oportunidad al Señor. Él está aquí y quiere bendecir a las madres. Si tú tienes un anhelo en tu corazón, una petición sobre tus hijos, y quieres que el Señor obre, muéstrale tu fe. Pasa al altar y dile: Señor, yo necesito que obres ese milagro en mí. Todas las madres que estén presentes, ¿sabes qué hizo Jesús en esta mañana? ¿Qué está haciendo Él ahorita? Él ha preparado sus corazones para que reciban el milagro que le han estado pidiendo. Pero tú tienes que ser
como esta mujer cananea. Persistente. Hoy recibes la promesa y sigue pidiendo hasta que veas el milagro realizarse en la vida de tus hijos, en tu hogar. Es poderosa la presencia del Espíritu Santo ahorita aquí. El Señor está bendiciendo. David, ¿sí? ¿Dónde está? Está bendiciendo en este momento. Voy a orar por ustedes. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta mañana declaro tu bendición para todas las madres que nos están viendo por internet y las que están aquí en el auditorio, al frente de tu altar, delante de ti, Señor Jesús. Te ruego que conforme a tu palabra, la bendición sacerdotal venga sobre sus vidas. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de cada una de mis hermanas que están aquí presentes y concédeles el milagro por el que están pidiendo. Sigan alabando, bendiciendo al Señor. Sigan alabando, bendiciendo al Señor. Que se compare donde aún pueda adorarte. Recibe tu milagro, recibe tu milagro, recibe tu milagro, recíbelo. Sin que me importe nada, no hay nada en este mundo que es igual a tu mirada. Recibe. Perfecta fue esa cruz, Recibe tu bendición. la que me dio el acceso Recibe más. a mi habitación. Recibe. Cerraré la puerta, en lo secreto me verás. Recibe. No vine hoy aquí por recompensa. Vine por el placer de estar solo en tu presencia. Pues no hay lugar que se compare. Recibe tu milagro. Recibe más. Puedo adorarte. Recibe tu milagro. Recibe que se compare. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Recibe tu milagro. Derramo el perfume. Recibe tu milagro. Sin que me importe nada. Recibe tu milagro. No hay nada en este mundo que se iguale a tu mirada. Perfecta fue esa cruz, la que me dio el acceso para poder hallarte en mi lugar secreto. Pues no hay lugar que se compare. Donde a solas pueda adorarte. No hay lugar que se compare. Donde a solas pueda adorarte.
Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar estar a tus pies, y aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia con nosotros. Gracias por escuchar la plegaria de nuestras madres, de nuestras mamás. Te damos gracias porque esos milagros ya están en proceso, ya están en camino. Te bendecimos y te alabamos y te pedimos que bendigas cada hogar, en cada lugar donde haya una madre, el gozo tuyo, la bendición tuya, la protección tuya sea sobre todos los hogares. En el nombre de Jesús, amén.